materia súper importante, además súper bonita, que tiene unas connotaciones bastante interesantes y nos permite investigar áreas que quizás hasta este momento o hasta el momento de realizar un proyecto no se habían visto. Es bien, muy interesante. Sin embargo, yo tengo una observación a esto. Debía ser en planificación, elaboración y evaluación de proyectos. Porque ya vamos a ver más adelante por qué yo pienso o justifico que debería llevar primero planificación. Porque es un periodo donde hay una serie de tareas que se deben cumplir. Pero igual vamos a llevar con todos esos temas que involucran. Entonces empezaremos acá. Vamos a definir primero lo que es un proyecto. En palabras generales, en términos cotidianos que los utilizamos en la universidad, en la calle, en la casa, etc. ¿Qué es un proyecto? Es una búsqueda de una solución inteligente frente a un problema que debemos resolver. Hay proyectos de todo tipo, ¿no? Mi proyecto para las vacaciones, mi proyecto inclusive mi proyecto de vida. Tenemos infinidad de proyectos, todos esos son proyectos. Y cuando los estamos proyectando, ¿no? Cuando los estamos preparando, tratamos de buscar las soluciones o las respuestas que dan solución a un problema. Más que las soluciones, sino son la respuesta que responde y soluciona un problema. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esta aclaración? A ver, vamos a ver. Cuando hablamos de un proyecto, voy a copiar mejor esto. Cuando hablamos de un proyecto, ¿qué es lo que hacemos? El proyecto en sí es la elaboración de algo que vamos a hacer. Por ejemplo, cuando decimos, este es mi proyecto de vida, no estamos hablando a ver, cuando estamos elaborando el proyecto y decimos, este es mi proyecto de vida, estamos queriendo dar una solución o un camino a algo a futuro. Entonces, no podríamos decir nosotros que el proyecto es una solución, sino es más bien es una proyección o una búsqueda de una respuesta a solucionar, una respuesta inteligente para solucionar problemas o, bueno, digamos problemas o falencias o necesidades. Esto lo vemos inclusive en la vida diaria, les decía. Entonces, cuando nos referimos a un proyecto, normalmente decimos, es la búsqueda de soluciones. No, porque solución se da cuando el proyecto se ha ejecutado y se ha logrado el objetivo. Entonces, ¿qué has hecho? Has solucionado el problema que había. De esa forma nosotros tenemos que identificar, no es la solución lo que se proyecta, sino se proyecta la respuesta, la acción, la tarea, la actividad que va a dar solución al problema que se ha presentado. Y les repito, problema, falencia, necesidad que debemos resolver. ¿Ya? Entonces, vamos a escuchar en cualquier lugar, en la prensa, en la tele, o leer, inclusive hasta en tesis vamos a leer que dice es una búsqueda de una solución. ¿No? Es búsqueda de una respuesta para solucionar. Y esa respuesta puede ser una actividad, puede ser una acción, una tarea, etcétera, etcétera. Formalmente, como la mejor definición que he encontrado es de Serrano, que dice, en líneas generales podríamos afirmar que un proyecto es un avance anticipado de las acciones a realizar para conseguir unos determinados objetivos. Esta definición, bien porque es un proyecto, es un avance anticipado.
O sea, cuando yo hago un proyecto, estoy proyectando, o sea, estoy visualizando, estoy anticipándome a lo que voy a hacer. Estoy planificando algo, pero ya con actividades, tareas bien claritas. Entonces, decimos, es un avance anticipado de las acciones a realizar para conseguir un determinado objetivo. Y debe presentar una unidad en sí misma en la que se persiguen determinados objetivos para cuyo logro efectivo se quiere una estructura interna. O sea, aquí ya estamos hablando de una institución que tiene una estructura interna y que sin duda va a ser parte de ese proyecto que va a tener determinados objetivos. Entonces, estas son palabras claves. Bueno, y que le permite alcanzar el fin propuesto. El proyecto es un plan de trabajo. No siempre, yo discuto eso. Ya vamos a ver por qué. Sin embargo, vamos a respetar esta definición. Con carácter de propuesta. Ya que es cierto, porque se propone, pero si te lo aprueban, no deja de ser proyecto, pero sí deja de ser propuesta. Que concreta los elementos necesarios para conseguir los objetivos deseables y tiene como misión la de prever, orientar y preparar bien el camino de lo que se va a hacer para el desarrollo del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el proyecto está bien elaborado, va a tomar en cuenta el capital humano, el capital financiero, recursos tecnológicos, recursos de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces tiene que tomar todos esos elementos en cuenta para planificar y hacer que lleguemos a un buen término. Ese es el fin de esto. Ahora, ¿cuándo hacemos un proyecto? Pues puede ser, estamos rodeados de proyectos. Proyectos de infraestructura, proyectos gubernamentales, etcétera. En nuestro caso nos vamos a encontrar con proyectos académicos. El proyecto de grado es un proyecto académico que tiene sus particularidades. ¿Y qué es un proyecto académico? Es una propuesta de solución a algún problema. O un proyecto de grado puede ser una propuesta innovadora. O puede ser, si han hecho un proyecto de grado en un trabajo, como parte de un trabajo dirigido, también es la solución a un problema o a alguna falencia. Entonces, de esa forma podemos decir que el proyecto puede ser producto de una necesidad institucional o laboral. También podemos decir académico. Ya, pero lo pondremos acá. Puede ser una propuesta de innovación. Si trabajamos en algún lado y queremos que algo cambie o queremos mejorar algo, podemos proponer un proyecto para que se mejore esa tarea, esa función. Ahora, puede ser también la respuesta a una demanda. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en algunas zonas de la ciudad demandan una escuela. Entonces ahí se hace el proyecto un proyecto de infraestructura para abrir una escuela en ese lugar. Entonces es la respuesta a una demanda. De esa forma pueden surgir los proyectos. No siempre va a ser, algún momento van a leer, ustedes seguramente ya han visto en otras materias que, que dicen que todos los proyectos nacen de una idea. No es concretamente así. Cuando existe una demanda, como les decía, ya sea de una escuela, de un mercado o de una línea de transporte, de cualquier otra necesidad que tengan en una zona o en el área rural, etcétera, eso no nace de una idea, no se les ha ocurrido y dice, idea, y que aquí se haga una escuela, sino que es una necesidad y que los habitantes, la población lo expresa y pide, demanda
demanda la construcción de una escuela, de un hospital, de lo que sea. Entonces, esa idea que nos han impuesto de que los proyectos nacen de una idea no es del todo real. Y ustedes lo pueden justificar de esa forma de que en muchos casos es la respuesta a una demanda. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver. Un segundito, por favor. Lo voy a sacar ya. Se ha subido sobre mi computadora. Ay, mil disculpas, se entró mi pesito. Bueno, ¿cuándo entonces elaboramos un proyecto y por qué o para qué? Es una pregunta que nos vamos a responder con las siguientes diapositivas. Y nos preguntamos también, una idea puede ser, un proyecto puede ser una idea aislada de los objetivos de la institución madre. ¿A qué me refiero con esto? Si yo estoy trabajando en la unidad de archivo del legislativo, ya puedo hacer yo un proyecto que diga que voy a poner en línea todos los documentos de las reuniones privadas. ¿Puedo hacer eso? No, ¿verdad que no? No tendría que hacerlo. Entonces, por eso, acá digo un proyecto, surge la pregunta, ¿no puede ser una idea aislada de los objetivos de la institución madre? No, nunca, jamás. Nos podemos ver en problemas, nos pueden echar encima la ley 1078 de la ley SAPCO por incumplimiento no por incumplimiento, por falta a normativas y regulaciones, y hasta se puede perder el trabajo. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta y no lanzarse con proyectos haciendo caso omiso o desconocimiento de lo que la institución madre tiene como normativa. En muchos casos decimos, me ha rechazado mi proyecto, estaba tan bonito, tan bien elaborado, todo hecho, me ha rechazado mi proyecto. En esos casos, en muchos de esos casos, puede ser que el proyecto haya sido rechazado, no porque no estaba bien hecho o porque hay antipatía al proyectista, sino puede haber sido rechazado porque no condice con los lineamientos y con los objetivos de la organización madre, de la organización de la que estamos dentro. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos que elaborar un proyecto? Tenemos que trabajar dentro del paraguas de los lineamientos de los planes estratégicos de la organización. ¿Y de dónde vienen los planes estratégicos y todo eso? Viene de los niveles jerárquicos, directorios o altos niveles jerárquicos donde se planifica todo eso. Y en esos niveles se establece la misión, visión, etcétera, etcétera. Así que ahora, para entrar ya a nuestra materia, vamos a hacer un breve repaso. Yo tengo entendido que esta materia tiene como prerequisito otras. Me imagino que es planificación de unidades de información y administración de unidades de información. ¿Está en lo correcto? ¿Alguien me puede corregir, por favor? Sí, licenciada. Ya. Perfecto. Entonces, vamos a entrar en contexto porque la materia de elaboración y evaluación de proyectos tiene base en esas dos materias. Vamos a ver cómo lo tienen, pero de todas maneras voy a ver ahora mismo, vamos a hacer un repaso de todo lo que se ha hecho. Yo creo que solo va a ser esta clase, para luego enfocarnos en todo lo que es proyectos. Vamos a ver las metodologías de elaboración, los pasos, las secuencias, las herramientas que se utilizan, los mecanismos, normativas, etc. Entonces, para entrar en el contexto y que no quede colgando esto, vamos a ver eh, todo esto a nivel macro. Bueno,
¿Qué es lo que tiene una institución? Cuando hablamos de una institución, puede ser institución privada, pública, etcétera, tiene una función, tiene un objetivo, tiene un por qué está existiendo. ¿Y qué es lo que hace? Se ha constituido la organización, puede ser reciente, antigua, lo que sea, se constituye esa institución o organización con un objetivo. Si esa institución u organización, voy a decir solo institución, ya vamos a suponer que es organización, que es empresa, que es todo. Cuando esa institución se constituye, lo hace con un objetivo. Si es a nivel público, supongamos un ministerio, un viceministerio, a ver qué más, la presidencia, la vicepresidencia inclusive, lo hacen con un objetivo. Tienen una función y una serie de objetivos que cumplir. Tienen un propósito que cumplir, algo que responder. Y lo hace en función a lo que ha trazado, que es su plan estratégico. Y en el plan estratégico, vamos a dar la vuelta a esto. Al elaborar el plan estratégico, ha establecido su misión, visión y los objetivos. Cuando se trata de una institución con fines de lucro, puede ser una empresa, también lo ha hecho con un objetivo, con una finalidad. Supongamos Coca-Cola. Coca-Cola no se le ha ocurrido a ver qué hago, como pasó el tiempo, a ver, venderé esto, ¿qué pasa? No, sino que ha hecho un estudio de mercados, ha hecho un análisis, no digo en el país solamente, ¿no? Sino afuera. Y hace muchísimos años, entonces ha visto que el mercado demandaba una gaseosa y él ha ofrecido algo, la empresa ha ofrecido algo y ha habido una respuesta. Y en función de eso ha ido mejorando y cambiando su, su imagen y muchas otras cosas. En varias ocasiones hemos visto, seguro que ustedes también, que en los supermercados nos agarran y nos dicen, estamos sacando este producto, va a salir este producto al mercado, esta es una prueba gratis, quiere verla, y nos hacen sentirnos o nos regalan una muestrita, etc. Entonces, todas esas instituciones han hecho ese estudio, ese análisis de lanzarse, bueno, estoy hablando de las de con fines de lucro, para lanzarse al mercado, y han elaborado un plan estratégico. Entonces, toda organización, inclusive si yo voy a abrir un restaurante, voy a elaborar mi plan estratégico. ¿Bajo qué lineamientos? Bueno, pensaré qué es lo que quiero vender, comida rápida, gourmet, entonces buscaré un lugar apropiado. No me voy a ir a una periferia donde están cerca de un mercado, donde vendedoras ambulantes y todo eso que le van a restar a mi negocio. Pensaré cuál va a ser mi público objetivo, quiénes son mis futuros clientes. Entonces enfocaré, si digo, mis clientes van a ser jóvenes, entonces toda mi estrategia voy a enfocar a los jóvenes, o sea, mi marketing voy a enfocar a los jóvenes. Diré los precios, si es para jóvenes, entonces tengo que adecuar los precios para hacer accesibles a estos jóvenes, pero quiero darles calidad y algo diferente. Entonces, vean, sea la institución, la organización, la empresa que sea, siempre va a elaborar un plan estratégico. Hablemos ahora de organizaciones en las que podrían haber unidades de información, ya sea biblioteca, archivo, quizás inclusive un museo. Si nos referimos a un banco, el banco tiene un plan estratégico que ha sido trazado por su directorio, y su directorio reunido hace un buen tiempo, o cuando se ha creado, ha trazado esos lineamientos, ha trazado sus planes, o sea, al ser plan estratégico, ha trazado una serie de planes para lograr un objetivo.
O sea, hacer servicio bancario, hacer servicio financiero y de paso, bueno, no tan de paso, sino uno de sus objetivos también es crearse ganancias. Esta institución tiene, sabemos, unidades de información, tiene archivos, todo eso. Entonces, a eso vamos. Bueno, cuando hablamos de plan estratégico y relacionamos, bueno, la materia es proyectos y los relacionamos con proyectos, hay que tener en cuenta la diferencia que existe. Una cosa es el plan, otra cosa es el programa, otra el proyecto, y dentro de esos están las actividades y tareas. O sea, va en ese orden de lo macro a lo específico. ¿Qué es el plan? Estábamos hablando del plan estratégico. El plan es la unidad de acción más general e incluye a los demás. O sea, dentro del plan, como les decía hace un momento, es el paraguas dentro del que vamos a trabajar todos. Si hemos hablado del banco, digamos el Banco Visa, tiene su plan estratégico, y dentro de eso tienen que trabajar secretarias, cajeros, gerentes, todos los demás funcionarios para que se logre el cumplimiento de ese plan estratégico o de ese plan. Primero el plan estratégico, ¿no? Y luego ya surgen los planes. Todos tienen que trabajar para lograr los objetivos que se ha trazado en ese plan. Nadie puede irse por su cuenta. Si ahí está la unidad de archivo, tiene que trabajar dentro de ese paraguas. Por eso es importante conocer todo esto antes de lanzarnos con proyectos. Como les decía hace un rato, podemos hacer un proyecto súper lindo, pero no corremos el riesgo de que nos rechacen si es que nosotros no hemos ido a la par de la planificación estratégica. Los planes son macros, como les estaba diciendo, y vemos y somos testigos muchas veces de los planes que se hacen a nivel gubernamental. Me refiero al plan de desarrollo económico. ¿Cuántas veces hemos escuchado el plan de desarrollo económico del gobierno que tiene programas de vivienda, programas sociales, etcétera? Un plan grande era el que ha sido como presentado como plan y no así como programa, ha sido el plan de alfabetización. ¿Recuerdan? Y esto obedecía a los objetivos del desarrollo del milenio planteados hace el 2000. Entonces, había una serie de 8 objetivos que se han propuesto a nivel mundial y tenían que cumplir esos 8 objetivos porque 150 y tantos países han firmado el acuerdo de lograr esos 8 objetivos, y uno de esos era de alfabetización, o sea, analfabetismo cero. Entonces ya lanza el plan de alfabetización o el plan de analfabetismo cero. Y se ha trabajado en búsqueda de eso con programas y con proyectos. Otro plan era el Plan Nacional de Salud. Y en algún momento han debido escuchar, aunque sea tangencialmente, cómo esos planes avanzaban y se presentaban, ¿no? ¿Se acuerdan de el vivir bien y de todo esto que se mencionaba siempre en el anterior gobierno, sobre todo? Y esos eran los planes, esos son los planes grandes, ¿no? Y en función a esos planes, miren cómo es esto tan... Esos planes han sido la guía, las directrices para que los ministerios, digamos el Ministerio de Salud, elabore sus programas dando cumplimiento a lo que se ha planificado en el Plan Nacional de Salud. O sea, todo un ministerio no se va a ir por la tangente, va a trabajar dentro del Plan Nacional. Y lo va a ser un programa de vacunación, va a ser un programa eh, de ay, no sé, de salud infantil, un programa de
cuidado del adulto mayor, o sea, va a ser diferentes programas. Y dentro del programa infantil, ¿qué va a haber? Proyectos. El proyecto, hablábamos de desarrollo infantil, ¿no? El proyecto de vacunación contra la difteria, el proyecto de vacunación contra el COVID, contra la gripe, no sé, cualquier cosa. Entonces, y ahí ya se hacen proyectos. Y en esos proyectos ya se especifican las tareas, los lugares. O sea, se va desmenuzando tanto que el proyecto te dice dónde vas a llegar, a quién vas a beneficiar, cuál va a ser la población y cómo va a recibir y cuál va a ser, y tienes que medir el impacto. ¿Cómo se mide? A través de evaluaciones para ver si se ha respondido al programa y si el programa ha respondido al Plan Nacional de Salud. Entonces, ese es el plan. Lo veremos ahora con mayor detalle. Seguimos en el tema de las diferencias entre plan, programas, etc. Entonces, ¿cómo se logra este plan estratégico? ¿Y cómo elaboramos ese plan? Bien, vamos a suponer que nosotros trabajamos en una entidad semiestatal y por alguna razón nos han nombrado parte del directorio. Y somos parte de ese directorio, entonces tenemos que estar preparados para trabajar en lo que es la planificación estratégica. La planificación estratégica de las entidades, organizaciones, empresas, todo, estamos hablando de organizaciones madre de las que van a depender las bibliotecas. Entonces, esa planificación estratégica que les digo es macro, o sea, es el paraguas que va a cubrir todo el accionar de una organización, se elabora, no lo hacen cada año, eso es otra cosa, el plan de trabajo, el POA, esos son anuales. En cambio, la planificación estratégica, el plan estratégico, se lo elabora a término medio, perdón, a mediano plazo y a largo plazo, dependiendo de la situación de la institución. Mediano plazo se entiende de 2, 3 años y a largo plazo 4, 5, 6 años. Entonces, en ese tiempo, como ya está bien trazado el plan estratégico, no se toca. Y lo que se revisa a cada año son los programas tampoco, dependiendo de los programas, tampoco se los toca. Si son planes, si son programas de larga duración, 4 o 5 años, eso tiene que seguir nomás y se hace la tarea de evaluación, la tarea de seguimiento, el monitoreo, todo eso. Pero sí, no lo vas a cortar al año y decir esto no funciona y he hecho una evaluación y voy a arreglarlo. No, se prepara el programa y va nomás. Si es un programa para 3 años, sigue. Lo que sí se evalúan son los proyectos. De la misma forma, pueden haber proyectos que duren 1 año, 3 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 año, quizás hasta 2 años. Si nos ponemos en contexto con un proyecto, cuando hablamos del Plan Nacional de Salud, tiene el programa de vacunación y el proyecto es vacunación en el área rural para niños hasta los 5 años contra la difteria. Ya, ese plan de vacunación, ese proyecto de vacunación, no va a durar todo el tiempo porque van a salir en unidades móviles a vacunar. Entonces va a tener un tiempo determinado de duración. Seguramente será 1 mes, 2, 3, 4. Si han planificado para hacer en diferentes lugares, va a tardar un poco más. Y eso es lo que vamos a ir siguiendo de cerca. Entonces, que quede claro que la planificación estratégica es de larga data. Mediano plazo, entre 3, 4 años, largo plazo, 5 años, 6 años.
E inclusive hay entidades en las que no se conservan. Por ejemplo, yo he visto la visión y misión de la UNSA. Yo trabajaba hace años, cuando era estudiante de economía, en 93 creo. Yo ya trabajaba allí y la misión no cambiaba. Cuando volví a la UNSA a hacer esta carrera, en 2000, seguía. Entonces, vean, no se cambia. La misión, visión seguían las mismas. No sé si ahora habrán cambiado, ya ni leí. Entonces, ¿qué es la planificación estratégica? Es la herramienta que se utiliza por las empresas e instituciones como un proceso sistemático, o sea, se sistematiza, ya han debido ver eso en alguna otra materia, que es la sistematización, y que permite el desarrollo y la implementación de los planes, con el propósito de alcanzar los objetivos que se han propuesto. O sea, al eh, hacer el plan estratégico, a través de la planificación estratégica, ya les decía que se proponen objetivos macro grandes. Entonces, esta planificación sirve para la toma de decisiones en base a cómo se está actuando y que, en base a que se está actuando, me refiero haciendo un análisis del momento. ¿Qué está pasando en este momento? Y el camino a seguir para alcanzar los objetivos. Ya es lo mismo que acá. Lo graficaremos con un ejemplo. Digamos, trabajamos en el Ministerio de Salud. Entonces, vemos qué es lo que está pasando en este momento. Por culpa del COVID había una enfermedad que ha vuelto, digamos, el sarampión. ¿Qué ha pasado? Se necesita hacer un plan de emergencia. Y con los planes de emergencia, con los planes se busca financiamiento, desembolsos del Estado, etcétera. Entonces frente a la situación, se puede hacer un plan. Si es que el problema es grande. Si el problema no es tan grande, se puede recurrir a un programa o a un proyecto para solucionar eso. Si no, a un plan. Eso también depende mucho. Bueno, la planificación estratégica es formular, implantar y evaluar un conjunto de decisiones a desarrollar de forma interfuncional dentro de la empresa. Ya lo que les decía, todo lo que se decida en la planificación estratégica y se elabora en el plan estratégico, tiene que ser interfuncional, o sea, tiene que llegar a todos y probablemente tenga que coordinar entre diferentes áreas, diferentes departamentos dentro de la organización. Y uno de esos departamentos bien puede ser la biblioteca o el archivo, para que los objetivos sean alcanzados. Entonces, ¿cómo se empieza? Ya esto ya es repetitivo, ya lo dije, debe partir de la situación, del diagnóstico de la situación, del diagnóstico actual, y establecer los parámetros de acción para el futuro deseado en el mediano o largo plazo. Esto es importante, es muy importante, que es el mediano o largo plazo. No cambia esto. Sí. Ahora, ¿cómo se hace la planificación estratégica? Ya, me imagino que esto están recordando y han debido ver en planificación de unidades de información cómo han empezado con una planificación grande a nivel institucional y han aterrizado en la planificación de las unidades de información. Porque no podemos planificar una unidad de información sin conocer la planificación de nuestra institución madre. Entonces, yo les voy a recordar, vamos a refrescar un poquito la mente eh, de cómo se sucede todo. Entonces, dentro de las fases, pero a través de identificar por qué ha sido creada la empresa, la organización, etcétera, lo primero que se hace es establecer la visión y misión de la empresa. Empresa, entidad, ya les he dicho, vamos a utilizar institución para no estar repitiendo todo. Entonces, se establece la visión y misión. Ya, eso normalmente se lo hace cuando se conforma la empresa. Se revisará cada 5 años, cada 10 años, aunque con la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación, todo esto, este boom que ha venido de la
del uso de tecnologías, de software, hardware, de todo dispositivo, etcétera, etcétera, ha movido hartísimo a las instituciones. Entonces, muchas de ellas han tenido que revisar su misión y su visión, porque han cambiado sus formas de producción o sus formas de servicio, etcétera. ¿Ya? Pero en líneas generales, cuando se establece, cuando se conforma una organización, una institución, se establece la visión y misión. Se lo revisa cada cierto tiempo, puede ser un mediano plazo, y se lo puede reformular o se lo puede dejar tal como está. Entonces recuerden que la misión es hacia dónde queremos llegar, qué queremos ser y cuáles son los valores de la empresa. Y la misión, el propósito es la existencia de la empresa. ¿Cuál es la razón de ser? Y justifica su existencia. Esto deben recordar que y se redacta en tiempo presente, o sea, como si ya se hubiera alcanzado la misión, ¿no? Ser la institución, ser la biblioteca con mayores recursos tecnológicos, bla, bla, bla. Entonces, es la forma como se redacta. Ahora, cuando hablamos de una unidad de información, la unidad de información, y ustedes han debido ver, a veces se disparan y ponen una visión, en muchos casos, que no coincide con la visión de la institución madre. Y eso está mal, porque tiene que tener, si no la misma visión y misión de la empresa, por lo menos tiene que tener la misma misión, porque no puede ir una unidad de información, un archivo, por su lado y trazar su propia misión. No, la misión de la unidad de información tiene que estar en línea con la misión de la institución madre. Y si no, utilizar la misma. Ahora, la visión puede cambiar y decir ser la biblioteca, pero ser la biblioteca o el archivo más consultado de Bolivia. Pero la institución de la que depende, su institución madre, ¿quiere eso? Vamos a suponer, les decía hace rato un ejemplo, si trabajo en el legislativo y soy encargado, directora del archivo, y yo pongo dentro de la ley de transparencia mi misión o mi visión, dentro de la ley de transparencia, publicar y colgar en internet todas las declaraciones y las reuniones privadas de todos los diputados y senadores. Y mi visión es ser el archivo más transparente del mundo, o de Bolivia, que sea. Y la visión si tuviera visión y misión, no va a ser esa. Obviamente va a ser transparentar las decisiones, transparentar las resoluciones, las actas, etcétera, pero no va a querer transparentar sus reuniones privadas. O decir, voy a exigir que me den las actas de las reuniones privadas. O sea, imposible. Entonces, ese archivo tiene que marchar a ritmo de la institución madre que la cobija. De ese modo, la misión podríamos decir que tiene que tener estricta correspondencia con la misión institucional y la visión lo mismo. Yo, la verdad, yo sugiero que siempre traten de utilizar la misma. No puede haber una visión y misión aparte para la biblioteca, salvo que fuera una entidad descentralizada, como lo es la biblioteca municipal, que está descentralizada del gobierno municipal. Ellos sí podrían tener, porque está casi, inclusive físicamente está muy separada. Pero si hablamos del archivo de un archivo administrativo de la universidad, tiene que corresponder nomás su visión y misión de la unidad, de la institución que la cobija. Sin embargo, como les decía,
vemos en la vida práctica que se disparan, que le dan. Pues en muchos casos está bien porque le han dado una connotación acertada, ¿no? Han relacionado bien. Pero en otros casos se van a otro lado. Entonces, ese es establecer la visión y misión de la institución y cómo afectaría a una unidad de información. Bueno, después, ¿qué es lo que hay que hacer dentro de las fases de la planificación estratégica? Realizar un análisis externo. ¿Qué está pasando en el entorno de la empresa o de la institución? Vamos a cambiar por la institución. ¿Cómo, dentro de ese análisis de evaluación, puede estar el hecho de cómo nos están viendo, cómo nos percibe la población o cómo nos perciben nuestros clientes, nuestros usuarios, etc. Eh, cuando, cuando un directorio o eh, un consejo hace este tipo de análisis externo o nombra un equipo especializado para hacer este análisis externo, si existe la unidad de información, biblioteca, archivo, también hace un recuento de cómo está haciendo, cómo se percibe esa unidad. El, con un ejemplo, a ver, el gobierno municipal. Ya, si hicieran un análisis del entorno, de cómo se está percibiendo, qué está pasando a su alrededor, cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas que puede existir, qué es lo que le podría afectar de forma positiva o negativa. En muchos casos, aparte de sus obras, de sus proyectos, a veces dicen sobredimensionados en presupuesto, etc. Un elemento que es bien fuerte es el tema de la documentación. Se ha perdido mi trámite no corresponde, yo ya he presentado ese formulario no está. Entonces, todos esos documentos son parte del archivo de una unidad de información. Y cuando se hace un análisis externo de una institución de ese tipo, encontramos que el archivo tiene muy mala imagen, o quien maneja los documentos, hay una mala imagen. ¿Cuántas veces escucha, he dejado mis planos y no encuentra, o van a buscármelo y van a encontrármelo dentro de 3 meses? Ustedes como futuros archivistas, ¿les parece correcto eso? Como 3 meses, o sea, ¿en qué van a buscar? En 10.000 cajas apiladas, sin nombre, sin título, sin nada. O sea, no hay lógica en eso, ¿no? Porque si hubiera un archivo muy bien organizado, encontrarían, no sé, en 2 días, o en lo que uno tenga tiempo, pero 1 mes, 2 meses tarda. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de realizar un análisis externo. Y vean, cuando se analiza a nuestro entorno como una unidad de información, en el ejemplo el archivo, puede afectar a la imagen de la institución. Luego, como una tercera fase, es realizar un análisis interno. Y eso es buscar información, obtener información sobre el estado y la capacidad que posee la organización, sus debilidades y fortalezas, permitiendo afrontar mejor los retos y desafíos que se le presentan. O sea, se da una mirada interna y vemos qué está pasando. Cuando hablamos de debilidades, podemos encontrar muchas, ¿no? Por ejemplo, infraestructura, el personal, la capacitación del personal, el presupuesto, y algo que nos puede tocar a nosotros es la interfunción, la interrelación de, de un archivo o una biblioteca con el resto de las unidades. Ya no hay correspondencia, a veces piensan que el archivo es el depósito donde hay que mandar los documentos, y no hay esa interfunción entre diferentes departamentos con el archivo. Entonces, ese puede ser un análisis interno y puede ser una debilidad dentro de la institución.
Y es algo que cuando se hace la planificación estratégica es un punto que tiene que tener muy en cuenta. El sexto punto. Efectuar el análisis competitivo. Ya estábamos hablando hace un minuto del análisis de las debilidades y de las fortalezas. Hacemos el análisis a través de esta herramienta que es el FODA o TAPO y identificamos las debilidades, las amenazas, las fortalezas, las oportunidades. En algún caso, o en muchos casos, van a pedir a las instituciones o a los departamentos que conforman la entidad que hagan su propio FODA. Normalmente es por departamento. Cuando yo trabajé en el banco hace añadas, el gerente de operaciones nos pidió por unidad, yo trabajaba en la unidad de información económica, nos pidieron que presentemos nuestro FODA. Identifiquemos cuáles eran nuestras debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades, todo esto, y teníamos que presentarlo por departamento. Y todo eso el banco ha centralizado y ha visto cuáles eran coincidentes y cuáles eran nuevos para atenderlos. O sea, cuáles eran coincidentes con otros departamentos o cuáles eran que no coincidían y eran nuevos. Entonces había que responder a cada uno de esos. Y esto, obviamente, yo no trabajaba en ese tiempo en archivo, no había biblioteca, pero sí pidieron a todas las unidades. En este caso, no había el departamento de archivos, sino dependía de servicios generales. Entonces pidieron a servicios generales, que seguramente se ha reunido con el archivero, con el no sé si era archivista, digamos archivista, y seguramente que han visto cuáles eran los riesgos, las oportunidades, las amenazas, todo eso. Entonces, de esa forma se efectúa el análisis competitivo, que tendría que llegar hasta el archivo, o por lo menos hasta el departamento del cual depende el archivo. Y ahí encontrarán varias respuestas para empezar a planificar y modificar algunos objetivos o fortalecer algunas no sé, debilidades, etc. Y finalmente, ¿qué se hace? Se toma decisiones sobre las estrategias y acciones. En este caso se conjugan todos los pasos anteriores, o sea, se toman todos los resultados de los pasos anteriores y se los considera en conjunto para hallar una respuesta, para tomar una decisión. Se examinan los valores de la empresa que forman la visión, miren cómo se va arrastrando todo lo anterior y se verifica el enunciado de la misión. O sea, hemos cumplido, lo vamos a modificar, es necesario cambiarlo o mantenerlo, etc. O de la razón de ser de la empresa. Se consideran los datos obtenidos del análisis interno y externo. Bueno, para resumir, podemos decir que la planeación estratégica proporciona un marco real para que tanto los líderes como los miembros de la organización comprendan y evalúen la situación de la organización. Entonces, hasta aquí y de manera muy, muy apretada y tal vez intensiva, hemos hecho una revisión de lo que han debido llevar en unos 2 o 3 meses de lo que es la planificación estratégica, que está por arriba de la planificación de una unidad de información. Ustedes pueden observar que no podemos planificar una unidad de información si no vamos de la mano con la planificación macro. ¿Qué quiere la institución? Esa es la primera pregunta. ¿Cuáles son sus objetivos? E ir en línea de ellos. Nunca irnos por nuestra cuenta. Si no, vamos a parecer la oveja descarriada de la institución. Y de ahí por eso es importante conocer todo esto
porque de ahí podemos elaborar, elaborar proyectos, formular proyectos, ver cuáles son las necesidades, etcétera. Salvo que queramos vender un proyecto a, no sé, quizás a un organismo, a una ONG que esté dispuesta a financiar con terrenos, infraestructura, etcétera, un proyecto nuevo de emprendimiento. En ese caso, sí surge la idea y vendemos el proyecto a una ONG y ellos nos financian. Pero también hay que tener en cuenta cuánto tiempo va a ser sostenible. 5 años, 3 años, y vamos a dejar otra vez a la población sin ese producto, sin ese recurso que estábamos ofreciendo. Y solo en ese caso sería posible hacer un proyecto por nuestra cuenta sin tener en cuenta lo que desea la institución. Listo, entonces hasta acá, a ver, alguna pregunta. Quiero saber cómo se lo ha visto esto en las anteriores materias. Hemos saltado algo, hemos obviado algo, no les estoy contradiciendo con lo que ya han visto. Eh, y si es así como lo están viendo y como lo están ejecutando, algunos que ya tienen la experiencia, que están trabajando, pueden comentar y compartir con el resto si realmente es así o, o cada unidad de información se está yendo eh, por su propio camino, por su propia planificación. Entonces, por favor, comenten, hagan preguntas. Licenciada, Sí, adelante, Giovanni. tengo una consulta. ¿El diagnóstico de situación es lo mismo que el diagnóstico de necesidades de una institución? ¿O es Eh, distinto en algún no, punto? no es lo mismo, porque el diagnóstico de situación te va a hacer ver más de una necesidad. Y no solo va a hacerte ver las necesidades, sino te va a hacer ver otros problemas que pueden existir. Entonces, el diagnóstico es uno solo y dentro de eso pueden presentarse muchos. Cuando elaboras un formulario para hacer el diagnóstico, lo haces en forma general. Puedes hacer un formulario donde se vaya a evaluar qué está pasando. Entonces, en ese formulario tú puedes poner diferentes secciones que digan, por ejemplo, plano de infraestructura, en el tema de infraestructura. ¿Ya? ¿Qué problemas hay? ¿Ya? Y no puede ser por ejemplo, si habláramos de infraestructura, el, digamos, la infraestructura, a ver, ¿qué podemos decir? Que tiene una falencia la parte de la construcción y existen rajaduras, ya por decir cualquier cosa. O que la infraestructura necesita ventilación. Evidentemente van a surgir varias necesidades, ¿ya? Pero sí que van a surgir varios problemas que pueden ser necesidades. Ya, mira, si ponemos en la sección recursos humanos, y uno de esos problemas es la impuntualidad de los funcionarios. Ya no abren el archivo a tiempo y hay quejas de la gente. ¿Cómo te puedo decir? Ahí hay un problema que tiene que ser solucionado, es un problema. Ahora, ¿cómo los que manejan como identificación de necesidades, cómo lo ajustan o lo presionan, lo forzan para que parezca necesidad? Si yo digo, hay problemas con la asistencia y con la puntualidad de los funcionarios, me van a decir, entonces hay la necesidad de mandarles un memorándum para que sean puntuales. O sea, mira, se forza la palabra necesidades
para responder. Entonces, la búsqueda de soluciones, las soluciones no solo se dan a las necesidades, las soluciones se dan a los problemas. Y los problemas pueden ser también necesidades. No se me ocurre ahorita un ejemplo, pero no todos los problemas van a ser necesidades. Entonces sin embargo, si quieren utilizarlo así, pueden utilizarlo, pero va a haber un momento en que se va a forzar la palabra necesidades para que responda a ese paradigma de que son identificación de necesidades. Ese es Giovanni. Está bien, Lick, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Adicionalmente, vale la pena indicar que cuando hacemos un análisis de situación, no solo vamos a identificar problemas, también vamos a identificar qué se está haciendo bien, qué cosas son favorables, son positivas y hay que rescatarlas. Y probablemente haya que mejorarlas o mantenerlas. Eso también es bien importante. El análisis de situación no solo se busca problemas o necesidades, como nos dice el compañero, sino también hay que buscar y encontrar lo bueno, lo rescatable. A ver, otro comentario de alguien que tenga experiencia, que esté trabajando actualmente o que haya trabajado en un archivo o biblioteca que dependa de una institución grande. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Sí, no, primero es importante tal vez aclarar el tema del manejo de la información, ¿no? Quería decir eso, ¿no? Dentro del plan de estudios, por ejemplo, para esta materia de elaboración y evaluación de proyectos, como prerequisitos tenemos, ¿no? Metodología de la investigación y estadística. Es importante, digamos, el buen manejo de la información, ¿no? Para aclarar tal vez eso, ¿no? Porque esos son los prerequisitos para tomar esta materia, ¿no? Bueno, ahora, mi persona, por ejemplo, está trabajando en Yuyanabaque. Estoy encargado del área de Cardex, ¿ya? De la Escuela Superior de Formación de Maestros Clara Parada de Pinto, en Beni. Nuestra principal función tal vez es, digamos, hacer la capacitación de los docentes, ¿no? Del área rural y urbana del departamento de Beni y sus diferentes provincias y municipios, ¿no? Enfocados principalmente en el plan de educación, ¿no? El plan macro, como usted lo decía, el plan grande a nivel nacional. Dentro de este plan grande, de esta planificación nacional, existen, ¿no? Como cuatro pilares fundamentales, ¿no? Dentro de lo que es la educación. Y dentro de este plan hay programas, ¿no? Y dentro de estos tenemos 4 programas nosotros a nivel de educación. Uno de ellos es, por ejemplo, el programa Nuevo Pacto Social, ¿no? Para la refundación de la educación boliviana. Desde el 2006 que se ha asumido el Estado Plurinacional de Bolivia, entonces se enfoca lo que es el cambio, la transformación del sistema educativo, ¿no? Antes, como conocíamos, era la ley 1565. Y posteriormente a esto, ya con la nueva ley Elizardo Pérez, la ley 070, Elizardo Pérez y Avelino Signani, es un programa de refundación social, ¿no? Ese es un programa. Dentro de ese programa, bueno, hay diferentes proyectos, ¿no? Un segundo programa que manejamos a nivel de educación es el programa de alfabetización. El programa de alfabetización con el nombre Yo Sí Puedo, ¿no? Entonces, el objetivo principal a nivel Bolivia
es tal vez cero analfabetismo, ¿no? A nivel, digamos, tal vez, y ha habido muchos debates esto en las escuelas de formación de maestros. Obviamente que vamos a capacitar para que haya cero analfabetismo. Personas que no saben leer ya van a aprender a leer, ya van a aprender a firmar, a escribir, todo. Ese es el objetivo principalmente, ¿no? Y por eso se hace este programa. Pero había una discusión, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con los analfabetos informáticos? Que es otro programa que tenemos que realizar, pero primero se tiene que cumplir este programa de analfabetización, ¿no? Había una discrepancia en ese sentido. Otro programa que nosotros manejamos es el programa de educación para la producción. ¿Esto en qué se enfoca? En la nueva ley Avelino Siñani, rescatando los saberes y conocimientos de la escuela Ayllu de Warisata, ¿no? Entonces también es un programa, ¿no? El otro programa que manejamos es el programa de la reforma de la educación superior. En ahí están, por ejemplo, las universidades, los institutos superiores y las escuelas de formación de maestros y las escuelas de bellas artes, ¿no? Entonces, principalmente, nosotros estamos enfocados en un plan grande de educación, en el tema de despatriarcalización, ¿no? De la educación con la ley Avelino Siñani, ¿no? En esos 4 programas son los que nosotros nos enfocamos en el tema de educación, ¿no? Ahora, desglosando de esto, por ejemplo, en el área de, bueno, en la Escuela Superior de Formación de Maestros donde yo estoy trabajando, por ejemplo, sí, hacemos una diferencia, digamos, en lo que usted decía, ¿no? Y comparto tal vez sus conocimientos. Decía, ¿no? Tenemos que hacer un plan, el plan ya lo hemos dicho, es reformular la educación, todo nivel inicial, primario, secundario y educación superior, ¿no? Después nos centramos en un programa, posteriormente a un proyecto, y dentro del proyecto las tareas y actividades. ¿Para qué? Para satisfacer esas necesidades, ¿no? Esas necesidades y dar soluciones a esas problemáticas de educación, ¿no? Dentro de lo que es primero, dentro del departamento, después, posteriormente, dentro de los municipios y posteriormente dentro de las comunidades. Es como si estuviéramos hablando, el plan Bolivia, los proyectos a nivel Programas. gobernación o alcaldía y las tareas ya se realizan a nivel municipio, ¿no? Entonces Ujú. estamos enfatizados en eso y viendo con las actividades para cumplir estos objetivos, ¿no? Solamente eso quería decir, licenciado. Muchas gracias. Abad Samuel, no sé si te dicen Abad o Samuel, muchas gracias por tu participación. Eh, es un ejemplo súper claro de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo del plan han bajado, del plan que es a nivel nacional, el plan macro, van bajando, ¿no? Y llega a diferentes municipios a nivel nacional y baja a programas, a proyectos, cada uno de ellos con connotaciones y con objetivos específicos. Y de ahí, de los proyectos, que es, digamos, la unidad más individualizada para cada entidad, eh, tiene diferentes actividades y tareas. Ya te agradezco muchísimo y para todos los compañeros del curso, miren cómo en la práctica estamos viendo exactamente cómo se trabaja, ¿no? con los planes que han sido productos obviamente de una planificación estratégica, de una identificación de recogiendo lo que nos dijo Giovanni, de una identificación de necesidades, de demandas, etcétera. Han surgido esos planes y han ido bajando programas, proyectos. Ahora, ¿por qué es tan importante? Tú nos dices que trabajas en una área específica. ¿Por qué es tan importante la diferencia entre plan, programa, inclusive, y el proyecto? El plan se hace a nivel nacional. Es un objetivo que se quiere cumplir. Se revisan las demandas, necesidades, presupuesto, todo. Y los programas especifican las temáticas, los temas en los que se va a trabajar, los temas macro. Habíamos hablado de salud, nos hablaba de educación,
alfabetización. Entonces, los programas son para todos. Alfabetización va a haber aquí en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Potosí, en Pando, con características geográficas diferentes. La alfabetización va a tener que llegar a todos. Entonces, ahí están los programas. Los proyectos. ¿Por qué son específicos los proyectos? A nuestro compañero Samuel nos decía que trabaja en un área específica, pero ¿qué sacamos como conclusión de esto? Que para esa área ha habido un proyecto porque tiene que ver las diferentes características, primero, poblacionales, que un niño del área del oriente no es, y no es idéntico a uno de Occidente, desde su misma personalidad, su desarrollo emocional, etcétera, es muy diferente. Entonces, tienen que ajustar algunos planes, me refiero a planes educativos, digamos, textos, no sé, algún tipo de elementos para que ese plan macro, ese plan grande, que es el paraguas gigante, llegue al sujeto beneficiado. No va a enseñar, por ejemplo, el texto que se está utilizando, que mostrará en el área occidental, en el altiplano, que está mostrando paisajes del altiplano, al niño no sé, con vestimenta para el frío, y educar con los mismos elementos al niño que esté en el oriente a 42 grados de calor. Entonces, por eso se trabaja en diferentes niveles, ¿no? Plan, programa, y los proyectos tienen que ser específicos y las actividades y las tareas van a tener también características muy diferentes. Y a eso tenemos que ajustarnos las unidades de información. Si nos dicen, como nos decía Samuel, va a haber un programa de alfabetización al que como biblioteca tienen que coadyuvar. Entonces nosotros ahí sí podemos hacer un pequeño programa, un pequeño proyecto o un gran proyecto, indicando cómo puede trabajar la biblioteca para dar apoyo a esos temas. O cómo puede, no sé, crear material, puede crear bases de datos, puede crear cartillas. Ya como cientistas de la información no solo tenemos que decir, tenemos este listado de libros para que consulten y solucionen el tema de alfabetización, sino nosotros ya tenemos que producir. Y ahí podemos crear proyectos planteando, ¿no? Desde trípticos, folletos, infografías, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya podemos elaborar como proyectos y lo planteamos a la entidad madre o a nuestro inmediato superior como una contribución laboral, funcional de la biblioteca. Ahí sí. Entonces, les agradezco mucho, te agradezco mucho, Samuel. Ha sido bien clara tu participación. ¿Alguien más que quiera compartir o comentar acerca de lo que comentó Samuel? Y también ayúdenme porque me he quedado con la duda y sigue en mi mente la pregunta, ¿por qué se ha dicho identificación de necesidades? Voy a revisar, no me gusta quedarme con la duda, voy a revisar para mañana y les voy a decir si este es un nuevo paradigma. Ya porque no nos quedaremos con la duda y les voy a decir en qué ámbito. Es probable que se utilice en el ámbito de la tecnología, pero solo estoy sacando conclusiones de algunas cosas que he leído recientemente. Eso también voy a estudiarlo bien para mañana y si alguien lo puede hacer también, compartiremos y así vamos retroalimentándonos unos a otros. Entonces, sobre lo que hablábamos de plan, programa, proyecto, coméntenme qué opinan, cómo lo ven. Estamos como cientistas de la información, estamos in o estamos out, estamos dentro o estamos fuera. Licenciada, tal vez acotando este tema,
Es importante, digamos, ¿no? En el tiempo de la pandemia, por ejemplo, hemos tenido un problema en educación, ¿no? Ujú, Y se ha así hecho es. un programa de emergencia de lo que Exacto, es sí. la educación virtual, ¿no? Ujú, En ahí hemos tenido muchas falencias, por ejemplo, han tenido muchas falencias los docentes. ¿Por qué? Porque era a falta de capacitación. Entonces, ese ha sido un plan de emergencia. ujú. Cuando estábamos en la etapa del COVID, ¿no? Se suspendió las actividades, se, se clausuró el año escolar y posteriormente bueno, había muchas críticas a los maestros, ¿no? Que no, están cobrando sin hacer nada, pero no, sino dentro de ese tiempo, cuando se clausuró el año escolar, los maestros y el plan de educación de emergencia ha sido la capacitación, ¿no? En las diferentes plataformas, ¿no? Tanto en universidades, en educación superior, en educación primaria, secundaria, inicial, a todo nivel de educación se ha sacado un plan estratégico de emergencia para dar solución al tema de educación, ¿no? Usted debe saber que 2 años más o menos hemos estado, digamos, con el tema de COVID, ¿no? Bueno, seguimos ahorita, pero ya hemos superado, pero el tema de educación no podía quedarse ahí. Entonces se ha sacado ese plan. Y dentro de ese plan ha habido proyectos, ¿no? Y los proyectos, por ejemplo, de capacitación en plataformas educativas, el manejo de redes sociales, ¿no? Entonces ahí nomás se puede ver lo que ha sido un plan, un proyecto, ¿para qué? Para solucionar las necesidades de educación en ese sentido, ¿no? Entonces, por esa razón, se ha hecho ese plan, proyecto, y ya pues viendo esas funciones, como les decía, esas tareas, lo que es el proyecto, las tareas y las actividades para realizar dar, digamos, una solución a este problema que hemos tenido, licenciada. Así es, sí, sí, ha salido el programa, en realidad era programa y luego proyecto, ¿no? Ha salido el programa de emergencia. ¿Y por qué se saca programas de emergencia? Porque bien podría incorporarse a un programa que ya existía, digamos, el programa de educación primaria a nivel Bolivia, o el programa de educación primaria universal a nivel Bolivia. ¿Ya? ¿Por qué se saca como un programa de emergencia? ¿Alguien puede responderme esto? Cuando el gobierno o los gobiernos sacan un programa de emergencia, es para llamar la atención de los organismos y de las entidades financiadoras, normalmente de los organismos internacionales que financian programas. Estos organismos internacionales tienen fondos de emergencia que están destinados a responder ese pedido que hacen los gobiernos eh, para, para solucionar algún problema. En este caso era el tema de la educación, que se estaba interrumpiendo al extremo de hablar de la clausura del año escolar. Además, había el tema de que los maestros no estaban capacitados en la alfabetización o no tenían esa alfabetización digital y el manejo de la tecnología. Entonces se necesitaban fondos, recursos, por un lado, para el tema de educación y se lanzó un programa de emergencia. Entonces, hay respuesta ahí. Ahora, si no solo se captan recursos de organismos internacionales, podríamos hablar entre esos UNESCO, UNICEF, PNUD, etcétera, o no sé, la cooperación sueca que ayuda mucho a la educación. También están el gobierno puede desembolsar, hacer un préstamo. En su caso, en caso extremo, podrían tomar inclusive fondos de las reservas o del Banco Central o hacerse un autocrédito, no sé, un sinfín de cosas, a fin de financiar ese programa. Por eso es que se llaman programas de emergencia, porque llama la atención para que haya respuesta inmediata en el sentido financiero. Ese también ha sido un tema bien interesante, paralelamente con el tema de COVID, ¿no? También se han hecho programas de emergencia y hemos tenido ayuda internacional, fondos internacionales
llegado para ayudarnos. Y no solo han llegado recursos económicos financieros, sino han llegado recursos en medicamentos, ¿no? Ayuda en medicamentos, en insumos de bioseguridad. ¿Se acuerdan de, bueno, poniendo aparte los problemas que han habido, los problemas políticos que han habido, pero han llegado, yo me acuerdo a través del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, llegaron respiradores. No estoy hablando de la compra que hizo el gobierno, sino la ayuda que han llegado de respiradores, han llegado insumos médicos, camas para emergencias, también equipos para terapia intensiva, etcétera, etcétera. Entonces, vean cómo de un plan que es Plan Nacional de Salud, se hacen los programas de emergencia y cómo llega eso. ¿Cómo ahora es esa respuesta que ha tenido el programa de emergencia llega al beneficiado, llega a quien está, a la población, al individuo, a través de un proyecto? Ya, sea así, el proyecto de una hoja llega a través de un proyecto. ¿Por qué? Porque esos recursos que han llegado para beneficiar a esa población que está sufriendo, que está pasándola mal, digamos, por decir algo, esos fondos tienen que tener una rendición de cuentas. Y ahí están las evaluaciones, el seguimiento, monitoreo, evaluación de todo lo que se ha distribuido. Digamos, han llegado, vamos a inventarnos, han llegado 1 millón de vacunas. Y a Potosí le correspondían 100.000 vacunas. Hay que ver, llegaron las 100.000 vacunas ahí, cómo se ha distribuido, cuánto ha ido a X población o a X comunidad, cuánta población había ahí. O sea, vean, toda esa organización es parte de un proyecto. Y ese proyecto tiene que tener, tienen que calcular un presupuesto para llegar a esas provincias. Tiene que calcular las necesidades en medios de transporte. Tiene que calcular el presupuesto, les decía, tiene que calcular los recursos humanos, bueno, en este caso no hablaremos de capital humano, sino de recursos humanos, para ir a poner esa vacuna. Y finalmente tiene que trabajar con un cronograma. Y en este caso, por ejemplo, de la respuesta a la pandemia, el cronograma era sumamente importante, súper importante, porque no había tiempo que perder. Tenía que entrar ya el ministerio, o en este caso las entidades de la gobernación o no sé, centros del Ministerio de Salud, no sé, entidades ya más concretas a defender. Entonces, vean eso, es bien importante para nosotros. Y dentro de todo eso, ¿cómo podíamos actuar nosotros como unidad de información? Yo todavía estaba trabajando en mi oficina y actuábamos con información digital a través de la web, a través de redes sociales. Y cuando se ha tenido que llegar a Pando, a una de las poblaciones extremos en la trifrontera, ¿cómo se llama esto? Tripartita, la frontera tripartita creo que es Perú, Bolivia, Brasil. Se ha llegado ahí con información impresa, porque el acceso a tecnología, a internet, allá había sido más complicado que en el lado occidental. No había señales, etc. Entonces ya tenía que llegar con información. ¿Cómo eso nosotros, comunidad de información, cómo lo hemos hecho? Haciendo una interfunción, una interacción con otros departamentos, con otras unidades de mi organización, y hemos preparado el material, les hemos entregado, ellos lo han llevado, han entregado a la gobernación, etcétera, etcétera, pero de tal forma que ha llegado. Lo mismo los kits, lo mismo los alimentos, etcétera, etcétera. Así es como nosotros podemos interactuar, interfunción. Ahora se le denomina interfunción, ¿no? Interactuar con otras
con otros departamentos dentro de nuestra misma institución y estamos respondiendo a un mismo proyecto que es parte de un programa y que es parte de un plan macro. Entonces, no estamos fuera de estos planes. De una u de otra forma, nosotros ya, como les decía hace un rato, como cientistas de la información, tenemos espacio. Si no tenemos, podemos crearlo. Si no tenemos los recursos, ahí está el problema. Pero siempre está el recurso digital. ¿Ya? Entonces, bueno, eso así en líneas generales lo que es el plan, programa y proyecto. Gracias nuevamente, Samuel. ¿Alguien tiene alguna otra experiencia que ha pasado así desde el año 2019, 20, 21, que ha sido un tema bien coyuntural? A ver, comenten, si no, ¿qué opinan? Así se mueven un poquito para hablar. Bueno, poco a poco irán participando. No tengan miedo participar o no tengan desgano de participar. Siempre ayuda a comentar. Yo recuerdo cuando era estudiante, pero cuando era recién egresada de colegio, tendría 17, 18 años, no participaba en clases. Pero no era porque no sabía, es más, sabía y no participaba. Y ocurre que decía, ahora sí participo, nada, y no me animaba a levantar la mano. ¿Y qué pasaba? Que participaba otra persona, otro compañero de curso, participaba y preguntaba o comentaba lo que yo iba a comentar. Y el profesor le decía, muy interesante el comentario, qué buena pregunta. Yo, miércoles, yo quería preguntar lo mismo. Entonces, de ahí que poco a poco uno se anima a participar y se da cuenta que estaba en lo cierto o tenía la razón en querer preguntar lo que no ha preguntado. Así que pasamos a lo siguiente. Está claro esto del plan, programa y proyecto, ¿no? Ya, asumiremos que está claro y por enésima vez repito que era necesario traerlo nuevamente en contexto para, para avanzar y ver cómo nosotros podemos elaborar un proyecto. Y vayan pensando dentro de todo lo que hemos hablado, cómo pueden hacer su proyecto final. Pueden ir considerando algún tema así coyuntural grande, interesante que ha salido y ustedes hacer un proyecto simulando ser una unidad de información, biblioteca, archivo, lo que sea, museo inclusive. Si no trabajan en una unidad, pueden hacer una simulación de qué se están haciendo y cómo podrían contribuir con un proyecto a un plan macro. Ya ustedes escojan un plan de gobierno o un plan institucional, lo que sea. Y quienes trabajan, si quieren adecuar su trabajo a la institución donde están trabajando, regio, todo sirve. Y ahora, ¿cuándo hablaríamos de un proyecto que no condice a un plan institucional, a un plan estratégico institucional? Si es que ustedes o alguno de ustedes hiciera un proyecto en realidad ya no sería proyecto, pero a ver, les lanzaré la idea. Si hiciera un proyecto de normas archivísticas
que reemplacen a la CISAT-G. Entonces ahí es completamente nuevo. Pero, ojo, eso ya no es un proyecto. ¿Ya? Esa es una tesis. Entonces vean que no, por ningún lado podemos hacer alguna cosa alejada. Y si hacemos una tesis, obviamente no nos va a servir para presentar a nuestra entidad, a nuestra institución. Tendríamos que hacerlo a través de la academia o de un colegio de profesionales, no sé, algo así. Bueno, ya que no se animan a hablar, empezaremos con la siguiente parte. Voy a volver a compartir. Listo, entonces ya, esta parte la daremos por terminada y continuaremos con lo siguiente. ¿Qué es un proyecto? Entonces, continuamos. Ay, perdón, ya estoy hablando macanas. ¿Qué es un programa? Ya hemos visto el plan y el programa. Vamos a ver cuáles son sus características específicas. Entonces, el programa implica un nivel de concreción, o sea, es algo más concreto. Hablamos de un plan estratégico o de un plan nacional de salud. Ahora podemos hablar de un programa de salud para el adulto mayor o un programa de vacunación. O sea, esto ya está dentro de lo que es la salud, se concreta. O un programa de desarrollo infantil, un programa de acceso a las tecnologías o la alfabetización digital, que puede ser parte de un plan de educación. Entonces, se hace más concreto el tema. Entonces, en el programa se precisa lo que se piensa hacer en alguna materia o situación. Ya lo hemos visto en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de desarrollo, en el tema de medio ambiente, etc. En el tema medioambiental, por ejemplo, hay planes y hay N programas. Y muchos de esos programas están siendo financiados por ONGs, de la misma forma por organismos internacionales, etc. Entonces, seguimos. Dentro del proceso para planificar, dentro del proceso de planificación, cuando estamos planificando o estamos elaborando un programa, hay que tener en cuenta varios elementos, de tal forma que se articulen, ponemos acá, que se engranen coherentemente, y entre esos están todos los recursos. Pueden ser recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros, recursos en infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces ya se tienen en cuenta todos esos recursos. Y ahora, ¿cómo se va a realizar este programa? ¿Cómo se va a llevar a cabo el programa? Entonces se trazan los lineamientos de los procedimientos. ¿Cómo se va a proceder, ¿no? para realizar esto? O sea, ¿cómo va a ser la llegada la distribución de fondos a diferentes lugares? Si es que el plan se va a expandir a nivel nacional, si va a llegar a municipios, al área rural, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a proceder? ¿Cuáles van a ser los procedimientos? Y para acompañar los procedimientos hay que, bueno, por lo general deberían existir manuales de procesos, de procedimientos dentro de los procesos que va a tener el programa. Hay que elaborar manuales de procedimientos. ¿Qué son esos? Son los flujogramas.
Los flujogramas donde interviene más de un actor y sigue una secuencia muchas veces secuencia lógica, hasta la finalización del proceso que concluye en la entrega final al beneficiado. Entonces ahí esos son los procedimientos. Los plazos y actividades. Esto de los plazos y actividades se relaciona con lo que son los cronogramas. También entre plazos y actividades están una serie de herramientas que hay que utilizar. De hecho, una de las herramientas que se utiliza para elaborar el cronograma, ya lo conocen, es el diagrama de Gantt, pero hay otros recursos tecnológicos que nos permiten hacer el seguimiento de tiempo, también el seguimiento de las actividades. Entre esos, no sé si ya lo han utilizado, es el Trello, que lo vamos a ver. Lo vamos a ver que es como un cuadro de mando que se pone diferentes actividades y todos pueden aportar ahí, se pasa material, etcétera. O sea, hay diferentes herramientas que nos ayudan a que un programa pueda cumplir su objetivo. Y bueno, aquí está igual en orden a conseguir el logro de los objetivos concretos dentro de los plazos de tiempo determinado. Es bien importante. Ya, acá, vean, estamos hablando de recursos, estamos hablando de procedimientos, estamos hablando de tiempo y estamos hablando de actividades. Todavía no estamos hablando de tareas específicas y ese es el programa. Nos va a dar actividades y estas actividades son las que en muchos casos las podemos transformar en proyectos. ¿Ya? Y seguimos esta secuencia: plan, programa, proyecto, actividad y tarea. Ahora, decimos, se requiere especificar los proyectos, estamos hablando de proyectos, para dar cumplimiento a estos planes. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando vamos a realizar el proyecto? Vamos a ver el contenido del programa. Vamos a ver qué métodos vamos a utilizar, los servicios, las actividades y las tareas en función de una realidad social concreta. Lo que les decía hace rato, ¿no? Se crean los programas de alfabetización o analfabetismo cero. ¿Ya? Para eso se van a crear proyectos, pero destinados a cada realidad geográfica. Nuevamente les repito, no va a ser la realidad de las personas, niños de este lado del occidente, no son las mismas, no tienen las mismas características que el niño que está en el área oriental. Entonces, tienen, inclusive en el material pedagógico, en el material de enseñanza, textos que van a utilizar, no va a ser lo mismo, salvo que lo hagan muy genérico. Y una de las brechas más grandes es la brecha cultural. Inclusive, cuando hablamos del tema cultural, está nuestro lenguaje. El lenguaje es, algunas palabras significan una cosa para el oriente y para el occidente significa otra cosa. Entonces, todo eso se salva a través de los proyectos. O sea, los proyectos tienen que ser elaborados viendo una realidad social concreta. En ese aspecto nosotros, ¿cómo intervendríamos? De la misma forma, si hacemos infografías, si hacemos cartillas, las haremos igual, respetando la cultura de las diferentes zonas geográficas, lo haremos respetando la edad para lo que está a la que estamos destinando. Si el proyecto es para adultos mayores, no le vamos a dar material para jóvenes, que tiene que tener un lenguaje específico, tiene que tener otro tipo de imágenes, lo propio para los niños, es otro lenguaje, etc. Entonces, de ahí hablamos de una realidad concreta, el tiempo determinado y la disponibilidad de recursos. Entonces, del programa, decíamos, pasamos al proyecto. ¿Y qué más tenemos ahora?
Entonces, para resumir, un programa en sentido amplio trata de concretar, sino no solo tratar, sino concreta las líneas generales contenidas en un plan. Esto nos hace que el plan que se ha elaborado a nivel nacional con los programas vayan aterrizando. Y con los proyectos toca tierra. Entonces, un plan, por tanto, está constituido por un conjunto de programas. Un plan constituido por un conjunto de programas y los programas por proyectos. Y un programa es un conjunto organizado y coherente de servicios que se descomponen en varios proyectos de similar naturaleza. Ya de similar naturaleza, pero con características propias, dependiendo a qué esté dirigido. Listo, entonces, con esto concluimos nuestro repaso y mañana, ahora cortaremos la clase porque creo que nos vamos a rehabituar a pasar 3 horas de noche. Es larguito, ¿no? Y en lugar de salirnos 10 minutos antes, nos saldremos 50 minutos antes. Y para mañana ya, yo les voy a pasar en el curso de la mañana el enlace para el Classroom. Y mañana nos lanzamos de lleno con lo que son los proyectos. Esa parte sí, entiendo que les está resultando un poco árida, porque es larga, ¿no? Pero ya vamos a ir entrando en ritmo